Hola a todos, bienvenidos a esta aventura cultural. Somos el colectivo pedagógico cultural Ruta Imbabura, pertenecientes a la carrera de Pedagogía de las Artes y las Humanidades de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy vamos a aprender sobre un lugar donde el arte y la historia cobran vida, lo que es un museo. Así que acompáñenme. En este momento nos encontramos con el director del museo. Muchas gracias por recibirnos y nos encantaría conocer un poco más sobre este espléndido lugar. Comenzando con la primera pregunta. ¿Cómo decide el museo qué exposiciones presentar cada año? Un saludo fraterno a quienes hacemos el Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Un espacio que se tiene acá es precisamente el Museo Histórico Textil, Museo Histórico Textil Industrial Patrimonio del Ecuador. Entonces, cuando usted me pregunta cómo decide el museo qué exposiciones presentar cada año, respondemos al proceso de planificación. Nosotros, las exposiciones, depende de quiénes lo quiera exponer. Debemos hacer la diferenciación en los museos. Este es un museo histórico textil. Por lo tanto, las piezas que se exponen acá son permanentes. No hay exposiciones itinerantes. Lo que sí tenemos es exposiciones de arte plástica, o exposiciones de cualquier otro tipo de índole, de artesanías, textileras. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Elaboramos un plan para el año y vamos ubicando la temporalidad, dependiendo también del tipo de afluencia que viene acá. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los meses de mayor número de afluencia, estamos diciendo, por ejemplo, marzo, que son las festividades acá del Cantón Antonio Ante. Estamos hablando de los meses de mayo, junio. ¿Por qué razón? Porque las actividades académicas de las unidades educativas nos ayudan mucho para eso, y también las vacaciones. Entonces son tiempos, y el fin de año. Entonces son los tiempos de la temporalidad donde nosotros presentamos nuestra planificación y, por cierto, hacemos la exposición correspondiente. Gracias. ¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar la importancia y el valor de las obras que se exponen aquí? Nosotros tenemos como criterios de planificación los siguientes para las exposiciones. Número 1, el hecho de que tenga identidad. ¿Por qué razón? Porque la identidad es un proceso permanente de construcción, tanto individual como colectiva. Entonces, el primer criterio es que la exposición que se vaya a presentar tenga identidad. ¿Identidad en qué sentido? En el sentido de que el que va a exponer nos muestre de que precisamente cuáles fueron las motivaciones que él tuvo en el proceso de ¿qué? De creación, de imaginación y también de puesta en valor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá para las exposiciones. Por ejemplo, viene una exposición que se llama Nina Kurai, Escarabajo de Fuego. Entonces, ahí participan 5 artistas. ¿Cuál es la concepción de ellos? La concepción referente con lo que es, por ejemplo, la cosmovisión del mundo andino, por ejemplo. Un concepto. Cosmovisión del mundo andino tiene que ver con las fiestas andinas, los equinoccios, los solsticios, pero a la vez también tiene que ver con ¿qué? Los mundos que ellos tienen. El mundo superior, el medio, el inframundo. Entonces, de esa perspectiva, ahí está la muestra. Ese es un tipo de inspiración. El otro, en cambio, va a todo lo que fue el legado de ¿qué? Del mundo griego, los arcanos, la mitología, los cuentos, las leyendas, puesto en ¿qué? En arte plástica. Entonces, miren, son criterios diferentes que tienen los expositores y nosotros debemos tomar en cuenta en eso. ¿Por qué? Porque usualmente por el mundo que nos dejaron, el europeísmo, nos dejó un modo de pensar, una cultura superior y una inferior. Y cuando hay una cultura superior y una inferior, empieza a discriminarse lo que para los europeos era la educación. Era la gente preparada, la que sabía leer, la que sabía escribir, la que sabía tocar el piano, la que sabía pintar. En cambio, hoy nosotros tratamos de descolonizar y hacer entender que las culturas son ¿qué? Iguales. Y es un pensamiento de descolonización del poder y del saber. Entonces es un criterio muy importante que también nosotros utilizamos ¿para qué? Para las exposiciones. Descolonizar el poder y el saber significa que inclusive los nuevos artistas emergentes, con su nueva visión del mundo contemporáneo de hoy, generación Z, generación alfa, millennials,
tienen otro tipo de percepción del mundo y tienen otro tipo de plasmar, un tipo de exposición, también ellos son tomados en cuenta acá. Entonces no solamente es la experiencia, sino también siendo emergentes, ese es el espacio para eso. ¿Ofrecen visitas guiadas, actividades educativas o talleres para el público? La visita guiada es fundamental. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos mucho que exponer. Y cuando usted va a cualquier museo, siempre necesita ¿de qué? De un guía, para que le muestre cuál es la naturaleza, la esencia. En caso del Museo del Complejo Cultural Fábrica Imbabura, es el legado de 1.200 obreros que llegaron acá, un legado de alegría, de solidaridad, de organización interna, de sindicalismo, de creatividad, de innovación. Inclusive una de las festividades que son patrimonios en el Cantón Antonio Ante, la fiesta del 31 de diciembre o de fin de año, salió de acá. Entonces es importante el hecho de que nosotros tomemos en cuenta lo que acabo de mencionar. ¿El museo colabora con otras instituciones o museos para alguna exhibición de obras? La característica de la nueva empresa, de los nuevos museos, es la articulación con los diferentes actores, la academia, los estudiantes, los actores culturales, los colectivos culturales, el municipio. Inclusive ¿con quién? Con las personas que están en dónde, en los pueblos y las nacionalidades. Entonces una característica es fortalecer la articulación entre los diferentes actores. Para esto yo quiero tomar en cuenta mi mano. Tengo 5 dedos que son diferentes, pero cada dedo es importante. Me comunica la diversidad, pero a la vez mi mano me comunica la unidad. Entonces yo puedo trabajar siempre en unidad, pero tomando en cuenta la diversidad, y que la diversidad no excluya la unidad. Ese es el criterio con el que trabajamos acá. ¿Cómo se preservan y cuidan las piezas históricas cuando no están en exhibición? Eso es muy importante, el cuidado. Esta es una exhibición centenaria que tenemos acá, 100 años. En el lugar donde ustedes acá, 100 años. ¿Cómo lo ven? Bien mantenido. ¿Por qué razón? Porque esa es la responsabilidad quienes tenemos, a quienes nos han dejado un legado. ¿Para qué? Para que esté bien cuidado. Hay un tratamiento especial para las máquinas. No es cuestión de que yo cojo ahí y lo limpio, no. Hay que utilizar un elemento o 2 elementos esenciales para la limpieza y el cuidado de que nosotros aquí tenemos. Y es permanente, es diario. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es naturaleza, viento, sol, aire, tierra. Llega acá, entonces hay que ser cuidadoso con eso, y creo que hemos demostrado responsabilidad y corresponsabilidad para que la gente que nos visita pueda disfrutar y irse contento de lo que ve acá. ¿Qué pasos debe seguir una colección o pieza histórica para poder ser exhibida? Hay unos protocolos que debemos seguir, por ejemplo, tener un diálogo, un acercamiento con nosotros para que podamos conversar sobre lo que les mencioné. Naturaleza, esencia de la colección, qué es lo que quiere exhibir, y desde ahí entonces conocer cuáles son los intereses que ellos tienen. ¿Para qué? Para el proceso de difusión de su obra, y desde ahí nos ponemos de acuerdo para que podamos entonces articular con los demás actores y que haga una exhibición que sea consecuente, razonable, y que por cierto la gente pueda venir y disfrutar. ¿Usted considera que se puede preservar el arte y la importancia de él visitando museos o lugares así? Sí, ahí que es importante también entender, por ejemplo, las artes para mí, no solamente el arte, sino las artes en su gran división, musicales, literarias, escénicas, ¿sí? Las audiovisuales son importantes, y de ahí la desagregación para todos. Entonces, para nosotros es importante ¿de qué? De que las artes vengan acá y se muestren. Por ejemplo, cuando vamos en el camino por la E35 o estamos en donde, en cualquier ciudad, aparecen lo que se llaman las artes circenses. Para la gente todavía es vista como ¿qué? Como que no es parte de las artes. Lo ven como ¿qué? Y lo relacionan a los que practican eso como una gente que está relacionada con ¿qué? Con el consumo de cannabis, con el consumo de otro tipo de cosas, pero no lo miran como ¿quién? Como un artista que está demostrando las destrezas y las habilidades que él ha adquirido mediante una formación en un instituto. Entonces nosotros procuramos acá que inclusive esas artes circenses que son como desmejoradas se muestren acá. Entonces eso que muestra es que nosotros tenemos siempre un espacio que muestra la naturaleza de inclusión a todo lo que son las manifestaciones de las artes. Entonces tenemos una programación multidisciplinaria, musical,
escénica, danza, teatro, artes circenses, audiovisuales. Entonces, eso es lo importante. Y por cierto, nos motiva que la gente que venga acá pueda tener la certeza de la garantía y el ejercicio de sus derechos culturales. Cuando yo le pregunto a la gente y a los estudiantes cuáles son los derechos culturales, hay desconocimiento, no saben. Entonces, un derecho cultural es el hecho de que puedas tener acceso, uso, cuidado y, por cierto, también el conocimiento de este espacio para que pueda ser promocionado y difundido. Actualmente los museos y galerías no son muy visitados, en especial por la comunidad joven. ¿Cómo podría usted dar un mensaje para que ellos puedan considerar la importancia de visitar estos lugares? Topamos nuevamente el concepto de identidad. Acá en el Museo Cultural Fábrica Imbabura siempre elaboramos con las unidades educativas, desde los más pequeños, para que vayan desarrollando el hábito de visita a los museos y vayan entendiendo que la cultura, las artes y los patrimonios están profundamente unidos y que no solamente se fomente la cultura del licor, porque esa es una cultura, sino que se fomente la cultura de la visita a los museos, y para eso lo que hacemos nosotros es capacitar a los docentes sobre lo que es un museo, qué contenido tiene acá, y el docente se acerca ¿dónde? Al aula, para con sus estudiantes hacer una tarea dirigida cuando visita este museo. Entonces, cuando visitan este museo, los estudiantes ya vienen ¿con qué? Con preguntas que le ha hecho el docente en el aula. Y mientras aquí el mediador museístico está dando la explicación, los estudiantes van llenando ¿qué? Su pregunta. Es una forma de ¿qué? De generación de conocimiento, de generación de ¿qué? De identidad, por el hecho de que no es una visita mera, sino que es con propósito, es con algo dirigido. Entonces eso nos ha ayudado mucho, ¿para qué? Para que los jóvenes y las nuevas generaciones vayan amando un espacio al museo. Otra forma alternativa es el hecho de que puedan utilizar la tecnología, para que cuando vengan acá haya trabajos dirigidos en donde produzcan videos creativos respecto del contenido del tipo de exposición que tenemos acá. Entonces eso hemos hecho ¿con quién? Con las medias educativas a nivel de ¿qué? De lo que es la educación media. Y con la superior, igual manera, capacitaciones sobre lo que es identidad, lo que es cultura, lo que es arte, lo que son patrimonios. Y los patrimonios no solamente los materiales y materiales como se conoce, sino también que se conozca sobre el valor de los patrimonios paisajísticos. Y desde ahí, cómo los estudiantes, conociendo eso, pueden generar nuevas alternativas. ¿Para qué? Para que a lo mejor sea un tipo de ¿qué? De empresa o negocio para las nuevas generaciones. Es lo que estamos trabajando. Entonces este es un museo totalmente alternativo. Ha generado la ruptura de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos interesa trabajar en la descolonización del poder y del saber. Muchas gracias por responder estas preguntas. Es muy importante el conocimiento de esto y agradecemos su tiempo. También el cómo usted está preservando con mucho apoyo este tipo de lugares para poder hacer conocimiento al público y crear conciencia de muchas cosas, como la importancia del arte y la cultura. Muchas gracias nuevamente. Ha sido un gusto hablar con usted. La Universidad Técnica del Norte también es uno de nuestros aliados estratégicos. Hemos firmado un convenio macro para que ustedes también tengan el espacio acá de venir, hacer sus prácticas, sus investigaciones. Y por cierto, recuerden que ustedes como estudiantes en esta época postmoderna, o la sociedad líquida que se llama, y no porque toman, sino la sociedad líquida porque todo es muy rápido, y esa es la característica de la sociedad postmoderna de ustedes. Entonces puedan también trabajar en lo que significa en potenciar esto que es nuestro. Si no conocemos lo que tenemos como Ecuador, difícilmente podemos fortalecer nuestra identidad y aprovechar de lo que tenemos. Hoy más que nunca es importante el hecho de que se vayan también cerrando esos desquicios y esa multiplicación de la dialéctica del opresor y del oprimido. Mucho más aún cuando ahora estamos trabajando en un proceso de equidad, de justicia, de verdad, y ustedes juegan un papel muy importante. ¿Para qué? Para que trabajen en poder valorar lo que es Ecuador.
Gracias. Suenan bocinas que las toco yo. Qué días tan bellos pasaba con ella, porque yo le amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Por eso viajero, si acaso la encuentras, dirás que sin ella ya no existo yo. Porque para el indio basta su bocina, que toque su tumba al morir el sol, al morir el sol, al morir.